Hoy estudiaremos lo que son los objetivos. Los objetivos son sumamente importantes. Conocerlos, saber en qué momento los vamos a utilizar para establecer bien las metas y lograr así el mejor éxito de nuestros estudiantes. Estudiemos entonces un poquito de los conceptos. Entonces, objetivo, solo la palabra objetivo, nos encontramos que es una meta, es un resultado deseado de una persona individual que se propone a futuro, o un sistema imagina, planea y se compromete a lograr. O sea, estamos hablando de un grupo de personas que están proyectándose, y eso sería nuestro concepto en forma general. Fíjense bien, estamos planeando con anticipación un éxito que queremos, o la persona en sí está viéndose a través de una meta el éxito que quiere alcanzar. Ese sería nuestro concepto general, así que vamos a verlo ahora aplicado a lo que es el estudio. Veamos entonces qué son los objetivos de aprendizaje. Es importante focalizarnos, entenderlo, para de esa manera nuestros trabajos sean un éxito, como lo habíamos mencionado anteriormente. Entonces tenemos que son enunciados que describen el aprendizaje que se demostrará al finalizar la enseñanza. Quiere decir que nosotros cada vez que culminemos un tema, un contenido, debemos de evaluar si realmente alcanzamos el objetivo que nos habíamos propuesto con nuestros estudiantes. Podemos ayudarles a ellos también a descubrir qué tanto han avanzado. Los objetivos no solo deben de ser para nosotros, también tienen que ser bien clarificados para ellos. Para eso usted puede mostrárselos al principio del contenido, decirle cuál es la meta que quiere que alcancen ellos, y al finalizar el contenido, la evaluación se vuelve sumamente especial, porque ellos van a ver si realmente lograron llegar a culminar cada uno de los escalones que usted le puso de dificultad y si logró la meta. Y si no es así, ahí viene lo importante. ¿Qué pasa si nuestros estudiantes no alcanzan la meta? Entonces nos regresamos a una retroalimentación que se impone necesaria. Es por ello que especifica una competencia que logrará un estudiante al finalizar la acción o curso o actividad de aprendizaje. Esa es la parte final de nuestro concepto teórico. Como habíamos dicho, la forma más eficiente de utilizar un objetivo será mostrarlo al principio de la clase, que lo entiendan los estudiantes, que vean las diferentes etapas de actividades que va a realizar para lograr llegar a la meta. Al culminar el tema, es importante tomarse ese tiempo y autoevaluarse, pero no cuánto se ponen de nota, sino que ponerle una serie de criterios que ellos descubran por sí mismos, que si el objetivo lo concluyó, si él se siente realizado porque realmente alcanzó el objetivo que se persigue. Bien, este sería nuestro concepto de objetivo de aprendizaje. El objetivo debe tener también características muy particulares que, si las logramos colocar en nuestro objetivo de una forma correcta y no olvidándonos de ninguna de ellas, el contenido que daremos realmente será un impacto para nuestros jóvenes y quedará grabado en sus mentes. Así que es importante que todo objetivo tenga estas 4 características que les voy a mostrar. Debe ser observable, debe ser medible, debe orientar la enseñanza y dimensionar el aprendizaje al final. Si nuestro objetivo lo redactamos de esta manera, con estas 4 características, realmente habremos logrado una meta exitosa con nuestros estudiantes. La primera característica que estaremos viendo es que debe de ser observable, y esta consiste
que el objetivo debe permitir observar la conducta que toma el estudiante ante el conocimiento que está adquiriendo. De esta manera podremos determinar el interés que él le pondrá a todo el contenido. La segunda característica muy importante es que sea medible. Los objetivos deben de ser claros y poseer un plazo máximo para su cumplimiento. Los objetivos eficaces se establecen en un tiempo preciso, de preferencia con un inicio y un fin, al menos con un plazo máximo en el que deben haber sido alcanzados. De esta manera, el joven sabe que debe de esforzarse en un tiempo específico a alcanzar las pequeñas metas que vamos a ir colocándole o los pequeños objetivos que vamos creándole para que él alcance la meta mayor. Esto es importante, dejarlo bien establecido y tratar de cumplirlo. Siempre vamos a encontrarnos que los jóvenes nos van a poner excusa de que dejó la tarea, tuvo un compromiso, se enfermó, pero debemos de tratar de irlo siempre motivando, rehaciéndoles recordatorios. Si en caso hemos dejado una fecha, irles avisando, acuérdense que ya tal día se acerca y ese día me van a entregar la tarea. Si no han comenzado, empiecen a darle ahí, si tienen dudas, les voy a contestar. Si estamos en el salón de clase, a mí me funciona excelente, les diré, el trabajar con tiempo. Yo trabajo con informática y trabajar con tiempos me funciona, pero súper genial. Yo voy haciendo 2, 3 actividades explicativas y les doy un tiempo para que hagan la parte práctica. Y en ese tiempo ellos tienen que haber terminado la parte práctica. Terminamos en las 2 horas de trabajo, 4 horas, he tenido 4 horas de trabajo y les diré, no se sienten. Hasta ellos se quedan con aquello que dice, ya se terminó el tiempo. Entonces, si les sabemos aprovechar esta característica y aplicarla correctamente, verán ustedes que van a lograr mejores resultados todavía. Entonces, nuestro amigo el reloj es importante, al igual que también nuestro amigo el calendario. La tercera característica es orienta la enseñanza. Veamos entonces el concepto. El docente tiene que planear las instrucciones. Ojo, no podemos llegar al salón de clases sin tener preparado con anticipación nuestro contenido. Se va a encontrar con muchas dificultades, se le va a hacer desorden en el salón. Los jóvenes son sumamente especiales para detectar cuando el maestro no está preparado para la clase. Y cuando ven que el maestro no está preparado, comienzan aquellas preguntas. Señor, ¿y usted cómo le fue en tal parte? O señor, ¿qué le pasó en tal cosa? O profesor, mire, cuéntenos cómo le fue en su vida. Y empiezan a hacer un montón de preguntas porque saben que el maestro está buscando una fuga, cómo suplir aquel vacío de conocimiento que les lleva a ellos. Son, pero les digo, súper listos. Pero si usted les lleva bien preparada, bien planificada su enseñanza, su conocimiento que va a impartir o la orientación que le va a dar para que en una guía, para que ellos obtengan información o en un juego didáctico para que ellos repasen, la verdad les digo que ellos ni se acuerdan de andar preguntando otras cosas. Por eso nos dice que una de las características del objetivo es recordarnos a nosotros que tenemos que tener bien planeadas las instrucciones que vamos a utilizar en el salón de clase. Nuestra cuarta característica del objetivo es dimensión de aprendizaje. Este establece el nivel de conducta que se espera que muestre el estudiante. ¿Cómo usted puede comprobar que realmente logramos llegar a la meta final? Porque esta es la parte final del objetivo y es el que nos dice, señores, sí se cumplió lo que usted quería. Entonces, ¿cómo lo logramos? Lo logramos a través de actividades
diversas. Podemos tener que un resumen en el cuaderno, un mapa conceptual, algún experimento, algún trabajo digital que tengamos que hacer, desarrollo de ejercicios, pero no es simplemente entregar un material. Fíjese bien, si usted deja una tarea, usted me deja a mí una tarea de investigación, hay tantas herramientas, le diré ahora en el internet, aplicaciones que a mí me hacen la vida sumamente fácil. Yo soy una de las personas, voy a contar, yo tengo una aplicación que cuando estoy muy cansada de la vista y necesito leer, pero ya mi vista está muy cansada, pues simplemente me voy a una aplicación que me permita pues que ella lea por mí y yo solamente escucho. Así también hay aplicaciones incluidas en los de Microsoft o en el internet que me permite hacer resumen de una teoría que me han dejado. Imagínense, me deja usted una guía. Yo simplemente uso una aplicación de Lent, le tomo captura al texto, lo paso a Word, en Word le pido que me haga el resumen y ya estuvo mi tarea y se la entregué. ¿Qué decía la guía? Yo no sé qué es lo que decía esa guía. Simplemente lo hizo la máquina. Entonces, para realmente dimensionar el aprendizaje de mi chico, no consiste en que me entregue solamente la tarea. Usted puede tomar, por ejemplo, algunas preguntas, las puede redactar en una tarjetita, hacer los rollitos o hacer cartitas o con sobrecito y ustedes le dicen a los jóvenes, bueno, hoy voy a recibir la tarea. Cada uno de ustedes que me van entregando, por ejemplo, están con las tablas de multiplicar, por ejemplo, y les dicen, bueno, hoy me van a entregar la tabla del 9 y para podérselas calificar en base a 10, usted va a tomar una tarjetita y va a pasar a desarrollar ese ejercicio a la pizarra o me lo va a desarrollar de esta manera. Usted plantea ahí la forma en que se lo va a desarrollar. Ahí usted podrá aplicar esta característica, observar realmente si se aprendió el concepto, el proceso, la elaboración de algo. Cuando usted retome algo, fíjense bien, no todo, puede ser una pequeñita pregunta de todo el trabajo. Pero como él sabe que lo va a hacer de una manera divertida, no lo va a hacer con aquellos ojos de enojo, sino que, por ejemplo, como les digo, por ejemplo, el tarjetero es buenísimo para esto a la hora de entrega de la tarea. Tener tarjetitas con la pregunta oculta o con el ejercicio oculto o con el proceso oculto y entonces, bueno, me van a entregar la tarea, vamos a ver si es cierto que están preparados para que puedan resolver en su vida cotidiana vivir lo que les enseña. Y entonces van a tomar una tarjetita, van a pasar, van a tomar una tarjetita. Si en caso, fíjense bien, jóvenes, lo hacen bien y ahí viene la gamificación incluida. ¿Verdad? Aquí es donde metemos la gamificación. ¿Qué pasa si el estudiante responde y no hace bien? Primero, se logró el objetivo en su totalidad porque usted logró dejar el conocimiento, ya sea investigativo, explicativo, dirigido, sino que también viene una motivación que hay que aplicarle al estudiante. ¿Qué pasa si yo contesto? ¿Qué voy a lograr? Entonces vienen las premiaciones, ahí viene usted, a través del estudio de la gamificación que vamos a tener en el taller, pues vamos a ver cómo los objetivos van bien enlazaditos con todo lo que es la gamificación, porque ahí vamos estableciendo las premiaciones, las insignias, algunos privilegios que se les dan. Podemos crear lo que es la tienda virtual también, ¿verdad? Monedas virtuales de nuestra propia clase y ya los vamos introduciendo al nuevo sistema económico que nos guste o no nos guste, pues son cuestiones que realmente se van dando los cambios y tenemos que de alguna manera irnos adaptando.
Entonces, aquí hemos terminado con las 4 características sumamente importantes. Si usted las aplica, si usted las analiza a la hora de redactarla, en función del aprendizaje del joven, le digo, usted va a ser un maestro exitoso. Los objetivos los vamos a dividir en 2 grandes grupos para una mejor explicación rápida. Yo sé que como buenos docentes somos investigativos y ustedes le van a dedicar el tiempo para ver las diferentes segmentaciones, porque hay más segmentaciones de los objetivos. Y estos objetivos les van a servir no solamente para la vida estudiantil, para crearles las planificaciones, sino que también sirven para la vida personal. A medida que ustedes se vayan empapando más del conocimiento del objetivo, se van a dar cuenta de ello. Bien, entonces lo vamos a dividir en 2 grandes grupos que van a ser los cognitivos y los formativos. Los objetivos cognitivos corresponden a la adquisición de conocimientos por parte del alumno, que son los que a ustedes les interesan para elaborar sus planificaciones. Tenemos entonces los objetivos cognitivos. Este se va a dividir en los siguientes. Recordando que son segmentos, ¿verdad? Cada segmento yo les voy a ir dando el concepto individual y unos ejemplos de esos verbos que se ocupan en ese segmento y un ejemplo de cómo se redacta. Tenemos aquí entonces que el cognitivo se divide en conocer, comprender, analizar, sintetizar, aplicar y evaluar. Acompáñenme entonces a ver cada uno de ellos y cómo son los verbos que vamos a utilizar en cada caso y algunos ejemplos de cómo redactar. Bueno, comenzaremos a estudiar los objetivos en el segmento conocer. Vemos aquí en la teoría que dice el primer nivel de aprendizaje es conocer, es el más sencillo y se refiere al conocimiento de conceptos, hechos, contenidos, nociones a los que el alumno tiene acceso por medio de las aplicaciones del profesor, del trabajo de equipo, lectura, audiovisuales, uso de tecnología. Concierne al recordar datos, fechas, cifras, conceptos, signos, fórmulas, reconocer convenciones o clasificaciones, repetir procedimientos o métodos, identificar teoría y estructuras. La habilidad que se aplica en este nivel son la memoria, el observar y el describir. Esto es lo que nos va a permitir, si nuestro contenido cabe en esta área, estaríamos usando los siguientes verbos. Los verbos ilustrativos que expresan en términos observables algunos comportamientos de este nivel son afirmar, ¿verdad? Por ejemplo, usted dispone oraciones con verbos y predicados. Usted necesita que él identifique nada más el verbo y lo que quiere es que él afirme si realmente ese es un verbo o no, ¿verdad? Clasificar, definir, describir, designar, enumerar, enunciar, identificar, mencionar, nombrar, reproducir, rotular, todos ellos pertenecen al conocimiento. Entonces vamos a ver en estos momentos algunos ejemplos que les tenemos por aquí para que ustedes puedan aplicar estos verbos. Le vamos a dar unos lineamientos. Ahí ustedes van a aplicarlos de acuerdo al concepto al contenido que ustedes tienen que desarrollar. Tenemos aquí entonces los ejemplos. El primero dice, el alumno al final del curso deberá describir. Si ustedes observan, la palabra es describir por escrito en un mínimo de una cuartilla la terminología básica de la materia. El alumno, acuérdense que estas partes ustedes pueden irlas aplicando de acuerdo a su redacción
el estudiante, los jóvenes, al final del tema, de la unidad o del contenido, deberá describir, aquí está el verbo, describir por escrito en un mínimo de 2 cuartillas o en el cuaderno, en un papelógrafo. Acuérdense que todos estos materiales van cambiando. Una que se rige a esta materia. El alumno al final del curso deberá enumerar, ¿verdad?, por escrito al menos 5 modelos estudiados en la unidad de enseñanza-aprendizaje. El alumno al final del curso deberá identificar por escrito los conceptos analizados y su evolución histórica. El alumno al final del curso deberá mencionar por escrito en un mínimo de 2 cuartillas las relaciones de la disciplina con otras disciplinas afines. El alumno al final del curso deberá definir por escrito en un mínimo de 1 cuartilla el papel de la disciplina en la sociedad actual. Estos serían algunos ejemplos. Tenemos el segundo segmento, que sería comprender. El segundo nivel del aprendizaje es comprender. Manifiesta que se ha entendido. Compete a la comprensión de los contenidos por medio de experiencias, la reflexión, y que se es capaz de relacionar diferentes conceptos. O sea, yo puedo ya establecer una relación entre dos conceptos, sacar mi propio concepto. Lo he comprendido, lo entiendo. Las habilidades que se aplican en este nivel son las que se vinculan con la comunicación, expresión verbal y escrita, así como planteamiento de problemas, dilucidar problemas y sus causas, encontrar y evaluar la información, uso de las nuevas tecnologías, resolución de problemas. Las habilidades de razonamiento que se aplican y se desarrollan en este nivel son seleccionar, discernir, sintetizar, imaginar, relacionar. Este nivel permite que se desarrollen diferentes destrezas a lo largo del proceso educativo. Destrezas para obtener y analizar información con eficiencia, así como la capacidad de comunicarse, expresarse, para realizar juicios y pensar creativamente para resolver problemas, investigar, formular hipótesis, llegar a conclusiones. Estos son quizás los mejores verbos que hay porque el chico está creando por sí mismo. No solamente es un almacén de información, sino que ya viene la incorporación de su forma de ver el contorno y de darle solución a la vida cotidiana. Para alcanzar este nivel son útiles las técnicas de la experimentación, de interrogatorio, del diálogo, del debate y de la discusión. Los verbos ilustrativos que expresan estos términos observables, algunos comportamientos de este nivel son convertir, deducir, distinguir, ejemplificar, estimar, explicar, generalizar, inferir, parafrasear, predecir, prolongar, pronosticar, resumir, sostener y traducir. Tenemos una gama de verbos que podemos utilizar de acuerdo a las finalidades de nuestro objetivo. Vamos a mostrar un ejemplo con estos verbos, aplicándolo en lo que es la vida social. Y tenemos aquí, el alumno al final del curso deberá explicar por qué en una curva chocaron unos automóviles, analizando los factores que contribuyeron
a que el accidente sucediera, las condiciones de la curva, el número de coches implicados, el estado de los conductores y las condiciones de cada vehículo, vinculándolo las partes y mostrando su relación. Aquí simplemente dejamos de solamente hacer una crítica de una situación dada, sino que vamos a estudiar qué es lo que realmente ocasionó todo el problema y al finalizar, bueno, nuestra enseñanza es poder aplicar las leyes y ser distintos a la hora de actuar nosotros para no ocasionar la misma situación. Aquí el verbo pues realmente y este tipo de objetivo redactado de esta manera nos ayuda a que los jóvenes sean más críticos de la vida social. Vamos a ver lo que es el análisis. Analizar, este nivel supone dividir un todo en sus partes, determinar las relaciones que prevalecen entre dichas partes y la comprensión de cómo están organizadas. Así, el estudiante deberá realizar una tarea de descubrimiento de los componentes, explicitar sus relaciones y reconocer sus principios de organización. Las habilidades que se aplican en este nivel son las del razonamiento. Ella debe de entender, explicar y razonar. Los verbos ilustrativos que expresan en términos observables algunos comportamientos de este nivel son, y los tenemos categorizados así. Destacar de una situación más importante, desglosar, le damos un todo y él tiene que sacar sus partes, diagramar, su diagrama de análisis de una situación investigada, dividir, embosar, ilustrar, relacionar, seleccionar, separar, subdividir y ordenar. Vamos entonces a ver ejemplos ya completamente redactados de un objetivo usando estos verbos. Como ejemplo tendríamos el alumno al final del curso deberá destacar la hipótesis del siguiente texto. Si estamos hablando, por ejemplo, de los maestros que dan seminario o dan trabajo de graduación, ¿qué es lo que nosotros queremos realmente que ellos aprendan en ese momento? Y ahí sería establecer hipótesis. Entonces, el alumno al final del curso deberá destacar la hipótesis del siguiente texto, subrayándola. Es importante que recuerde que la hipótesis es una afirmación general sobre la relación de las partes específicas, que se fundamenta con evidencias, hechos, ecuaciones, ejemplos, estadística, descripciones, comparaciones, gráficas, entre otros. De esa manera podríamos aplicar uno de estos verbos que corresponden a esta parte de los objetivos de análisis. Hoy vamos a sintetizar. Consiste en la reunión de los conocimientos que el estudiante recibió por separado. Dimos una serie de conceptos o conocimientos por partes para que él los integre en un todo, un nuevo para él, una nueva estructura y distinto de cualquiera de los elementos que intervinieron en su integración. Se trata de dar una nueva forma o unidad a una serie de elementos aparentemente inconexos. No estaban conectados, hoy los está conectando él. Estuvimos hablando de una serie de aspectos que al final él debe de sintetizar, hacerlos uno. La creatividad es la operación intelectual que se propone lograr en este nivel de objetivos. Se concibe al estudiante como un constructor de ideas. Para los maestros del lenguaje, estos son quizás los verbos más importantes para ellos en la creación de cuentos y todo lo que tiene que ver en la parte de redacción. Las habilidades que se aplican en este nivel son las de razonamiento.
Los verbos ilustrativos que se expresan en términos observables, algunos comportamientos de este nivel son categorizar, combinar, compilar, componer, crear, descubrir, diseñar, generar, idear, modificar, narrar, organizar, planear, proyectar, reconstruir, redactar, reordenar. Como ejemplo tenemos entonces, el alumno al final del curso deberá crear un modelo gráfico de diversas expresiones algebraicas. ¿Qué queremos que haga el joven en matemáticas? Deberá crear un modelo gráfico. Él tiene que crear ese gráfico con las expresiones algebraicas que le estamos dando. O sea que ahí le damos libertad de que su creatividad se eche a andar, y por eso es que en los gráficos nos encontramos con gráficos bastante serios, pero también tenemos los icográficos, que son los que nos permiten con imágenes crearlos. Y ahí es donde les podemos dar libertad a ellos para crear y aplicar de esta manera este verbo tan importante en la sintetización. Segmento que es el de manejar. El tercer nivel del aprendizaje es manejar o aplicar. Se refiere al manejo de los contenidos y su aplicación. O sea, cómo los estamos tomando y cómo los estamos aplicando. Consiste en usar ideas generales, reglas de procedimiento o métodos generalizados en situaciones particulares o concretas. Corresponde a la capacidad de generalizar lo aprendido o situaciones novedosas, diferentes a la vista en el aula. Este casi siempre nos va a exigir que salgamos un ratito del salón y cambiemos nuestro contexto para su mejor comprensión. Por ejemplo, tenemos a los maestros de ciencia, que creo que son los verbos que más les encanta en su redacción de objetivos, porque nos invita a ir a lo que es la parte de campo, de práctica. Por ejemplo, es mucho más fácil que el estudiante adquiera un conocimiento llevándoles a mostrar las plantas, las hojas, ver las raíces, traer una plantita y ver la raíz, o ir a sembrar plantitas y demostrarles la importancia de estos. Por lo general, el alumno actúa o aplica sus conocimientos redactando un tema, exponiendo y realizando una práctica o un experimento. Como les digo, súper genial para los de ciencia. Las habilidades que se emplean en este nivel son analizar las condiciones en una situación determinada, aplicar los conocimientos, hacer diagnósticos, identificar respuestas apropiadas a rutas de acción, elegir una respuesta efectiva. Los verbos ilustrativos que expresan en términos observables algunos comportamientos de este nivel son calcular, cambiar, demostrar, descubrir, emplear, manejar, manipular, modificar, operar, preparar, probar, producir, resolver, transformar, usar, utilizar. Se nos vuelven unos verbos sumamente valiosos porque los chicos van a crear por sí solos. Evaluar. Consiste en la formación de juicios de valor sobre las ideas, métodos, obras, soluciones, materiales que les son presentados a los estudiantes. Estos juicios deberán estar fundamentados con criterios claros y coherentes que permitan tomar decisiones con la base en los conocimientos anteriores. Las habilidades que se aplican en este nivel son los razonamientos,
Los verbos ilustrativos que expresan en términos observables algunos comportamientos de este nivel son apoyar, apreciar, concluir, constatar, criticar, estimar, explicar, fundamentar, interpretar, justificar, sustentar. Muchos de estos verbos son utilizados en la materia de sociales cuando estamos viendo cuestiones de criterios que se sacan, que nos permiten explicar una situación que se vivió en determinado tiempo o criticar en forma positiva, claro, alguna situación que la podemos mejorar entre todos los ciudadanos. Al momento de redactar el ejemplo nos podría quedar de esta manera. El alumno al final del curso deberá explicar por escrito la falacia lógica de causa-efecto y explicarla a una situación o caso real. Falacia de post-hoc. Después de esto, por lo tanto, por esto, es muy frecuente encontrar esta falacia. Solo porque el suceso B ocurre después del suceso A. No significa que forzosamente A causará B. Muchas veces en sociales planteamos situaciones de la historia causadas por el ser humano, que muchas de ellas no tienen que ver con relación a una situación en particular en la vida cotidiana actual, pero que si algunas veces alguna situación que se vivió anteriormente en la historia puede mejorarse en una situación causada en la actualidad, deberá de retomarse. El grupo de los objetivos formativos. La función primordial de la educación es formar, no solamente instruir. Se procura formar intelectualmente, profesionalmente y ofrecer al alumno una formación humana y social. Este tipo de objetivo implica desarrollar en los alumnos la inquietud por aprender y conocer nuevos aspectos de la disciplina, desarrollar una actitud crítica ante la realidad, coherente en sus planteamientos y de juicio propio, de respeto consigo mismo y a sus compañeros y de cooperación. Los objetivos los podemos dividir de 3 segmentos, los formativos que serían formación humana, formación social, formación profesional. Comenzamos con formación humana. La formación humana atañe a la adquisición y desarrollo de actitudes y valores del estudiante. Debemos crear en ellos una actitud positiva con valores para una sociedad mejor. Los objetivos pueden referirse de la siguiente manera: que el alumno sea responsable, y esto lo podemos comenzar a aplicar desde las actividades que realizamos. Honesto, que no practique el andar copiándole a los demás, sino que sea creativo por sí mismo y dé a conocer lo que él sabe, lo que él entiende. Justo con los demás, que busque diferentes verdades, que no solamente se quede con lo que el maestro dice, sino que busque información. Se respete a sí mismo y también que respete a los demás. El segundo, que es la formación social, el alumno desarrollará actitudes y habilidades como ser en relación con los otros, que aprenda a convivir con diferentes grupos y tipos de personas, que aprendan a trabajar en equipo, aprendan a discutir con una argumentación lógica con otras personas. Sé que muchas veces se nos ha hecho difícil, algunas veces, podremos asegurar lo que nos hizo difícil en el tiempo de la pandemia. Pero utilizando la tecnología podemos formar también equipos para que ellos trabajen y de esa manera ellos puedan interrelacionarse unos con otros, aunque sea en forma virtual. Formación profesional. Estos objetivos se refieren al desarrollo de actitudes, habilidades y formación en valores del alumno en cuanto a su futuro como profesionista, que el alumno adquiera un sentido de la ética orientada específicamente a su profesión,
que a la hora de ejecutar su trabajo lo haga profesionalmente, con ética, que es lo que más necesitamos ahora en nuestros profesionales, incluyéndonos a nosotros.